Bueno, como les decía, aquí presentamos el tatetí matemático. Me imagino que en el patio un tatetí, dijimos, este era el disparador, pero lo pienso con más elementos, es decir, como que fuesen cubos o cilindros y no tengan dos caras como esto para trabajar dos elementos, sino que tengan cuatro elementos para trabajar. ¿Qué contenidos abordaría? Las figuras geométricas, porque va a haber figuras geométricas, la serie numérica, ¿sí? Porque en este caso voy a tener el grafo, el orden, porque yo hago uno, 2, 3, 4, 5. La función de cardinalidad, que es saber cuántos elementos tiene un conjunto. Acá, por ejemplo, yo tengo que saber que son 5 elementos. La cardinalidad de un conjunto si son elementos iguales o distintos, en el sentido que yo puedo tener 5 peras acá o 6 peras, pero puedo tener, por ejemplo, una manzana, una banana, una naranja o 3 frutas más distintas y siguen siendo un conjunto de 6. Y la subitización, que es la capacidad que tiene un estudiante para mirar y decir que tal conjunto son 5. Por ejemplo, los más tradicionales son los con número más bajo, pero el 5 siempre tiene una disposición de este tipo, entonces el chico puede mirar y decir que ya son 5 sin usar. Es decir, la subitización es la capacidad que tiene el chico de mirar una disposición gráfica y decir cuántos son sin contar. Entonces, vuelvo a insistir, la estructura que me imagino es esta, son cilindros donde van a tener cuatro caras, ¿sí? También puede ser un cubo, que en el caso del cubo creo que sería más fácil porque daría vuelta a la cara y quedaría más fija. ¿Qué relaciones? Por ejemplo, que toda una de las partes de esas caras del cubo tengan los números. Entonces acá trabajamos la serie escrita, o sea, el grafo, también conocido como numeral, donde vemos que el 1 es 1, 2, 3, 4, 5 en orden. Me estaría faltando por ahí o trabajar un orden o una relación que en vez de que sea horizontal sea vertical. Eso podría ser una dificultad o un obstáculo en el juego. También que en otra cara tengan frutas y que se trabaje el concepto de cardinalidad, como les dije, es decir, determinado conjunto, saber cuántos elementos tiene. Generalmente el concepto de cardinalidad se confunde con conteo. ¿Por qué? Porque el conteo es la estrategia que yo tengo, ya sea en forma con material manipulable, con los dedos, con tapitas, con rayita, o la serie oral, donde la serie oral yo cuento verbalmente. Se confunde porque yo uso entonces digo el conteo como forma de llegar a la cardinalización. La cardinalización es el chico tiene que saber que el último elemento de esa serie de ese conteo es el que me indica la cantidad de elementos del conjunto. Entonces yo acá tengo 2 manzanas, 3 naranjas, 4 y acá sí seguirían frutas con la misma, sería con la misma lógica. Obviamente que después de que avanzamos van a surgir otras frutas que siempre cercanas al estudiante, porque por ejemplo quizás un mango no es algo tan conocido, o también por ejemplo a medida que avanzan números podemos incorporar frutas que ya sabemos que tienen como muchos elementos que pueden ser como por ejemplo la frutilla o las uvas. El siguiente, entonces, era una de las caras que tenga toda figura geométrica, entonces ellos pueden trabajar y llegar a descubrir que poner todo un frente con figuras geométricas, ¿sí? Y acá vean que lo que hice fue trabajar tanto el rectángulo con dos posiciones distintas y el triángulo con dos posiciones distintas, así como el cuadrado, porque generalmente se presenta en una sola disposición y nosotros sabemos que eso es una práctica ostensiva que luego lleva a conflictos o obstáculos didácticos porque el chico no reconoce el cuadrado en otra situación. Acá también hablamos de cardinalización porque los chicos pueden ver de acuerdo a la cantidad de elementos eh, cuántos hay. Por ejemplo, un pato, pero en este caso la diferencia es que, por ejemplo, no son, acá son 2 caramelos, acá son 3 bochas, pero en un solo conjunto. El 6 en dado, el 9 en globos estrella, el 8 en margarita, las manzanas y las 4 velitas y la mano que es por ahí la más conocida.
¿Qué cuestiones pueden suceder acá? ¿Cuáles serían los elementos más difíciles? Por ejemplo, los últimos. En este caso no tanto las estrellas, sino esto. ¿Por qué? Porque un error puede ser que el chico se pierda al contar, es decir, no empieza 1, 2, 3, 4, 5, pero después no sepas y seguís contando, lo mismo que sucedería en las manzanas, es decir, el punto de partida eh, podría confundirlo. Pero nosotros tenemos que enseñar al chico que un elemento tiene 5, no importa desde dónde empieza a contar, porque uno puede empezar a contar acá y el otro puede empezar a contar acá y siempre van a ser 5. Y si yo voy a estar en el patio, puedo ayudarles y poner el dedito donde empezás a contar y después para saber cuántos tiene. Pero los chicos tienen que saber que el conjunto no tiene que tener determinada disposición, sino que los elementos van a ser siempre 7 u 8, dependiendo cómo están dispuestos, si en filas, en hileras, en vertical o distribuidos en forma heterogénea. También pueden pasar que empiecen a combinar, por ejemplo, que pongan el 1 en grafo, el 2 en caramelos, pero el 3 en dibujo, es decir, empiezan a combinar acá, es decir, 1 puede ser grafo, el 2 pueden ser grafo, el 3 puede ser grafo, pero los demás puedan ponerlos en elementos y conjugar. Fíjense que yo acá puse también en forma no accidental, sino como una decisión didáctica, que este es un pentágono, tiene 5, entonces quizás también si yo empiezo con el 1 en grafo porque es el único que conozco, o el 2, y el chico pone el 3, suponte con el cono, pero al 4 puedo ponerle como 4 como cuadrado porque tiene 4 lados, al 5 como 5 porque tiene 5 lados, y al 6 como 6 como el hexágono anteriormente el pentágono porque tiene 6 lados, y así sucesivamente, es decir, combinar las caras. Yo creo que una de las cuestiones que tiene este Tatetí es la variabilidad de situaciones en las que se puede resolver, las combinaciones con las que puede haber, y a su vez considero que tiene como principal potencial eso, es decir, la variabilidad que tiene para trabajar relaciones, y que el chico puede trabajar simplemente filas, no necesita llegar a las 3. Uno de los obstáculos sería que no tiene vinculaciones hacia abajo, en este caso si uno quisiera plantear, seguramente es algo que se puede pensar. También como objeto la vereda didáctica, que ya se las presento en este video. En este caso pienso que la vereda podemos trabajarla imaginemos, afuera de la escuela, ¿sí? Siempre las puertitas del jardín están apartadas de la puerta general, donde los papás esperan a sus hijos ahí afuera, quizás van con sus hermanitos o están esperando para entrar en el horario de la escuela, entonces, porque llegan más temprano o distintas situaciones. Entonces me pareció que podría ser ese espacio, ese ambiente propicio para generar un juego para que los chicos o hermanitos se entretengan mientras esperan, e incluso, ¿por qué no?, los adultos. La idea es trabajar algo de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, que haya círculos en la vereda con distintas relaciones. Entonces el chico puede trabajar. Por supuesto, la intención no es que esté en tiza, sino que esté pintado. Digamos, la idea, vuelvo a repetir, es generar un circuito donde combina la motricidad, es decir, el movimiento, y donde los chicos pueden jugar y divertirse. ¿Cómo? Me imagino esto, supongamos muchos círculos, acá puede haber líneas o patitas para que indique que tiene que ir saltando. Entonces un chico puede trabajar esta relación del 1 tengo que saltar al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5. O por ejemplo saltar en el circuito figuras geométricas, o trabajar en los números, por ejemplo un patito, 2, 3, 4, 5. Y también me parece potente porque lo puedo hacer en cuenta regresiva. Es decir, no solo trabaja lo progresivo, sino lo regresivo. O sea, 5, 4, 3, 2,
uno, puede volver. Bueno, espero que les resulten interesantes, obviamente que tienen que potenciarse. La idea es pensar en otros ambientes de aprendizaje desestructurados, donde hablamos de la pedagogía del cuerpo, donde el chico pueda establecer relaciones y el docente pueda mirarlo. Entonces, esa es la idea que les propongo.